Bien, en transporte de fluidos compresibles, básicamente vemos un pequeño trecho de tubería recta en donde se transporta eh, gas, bien, ya sea de manera o en condiciones isotérmicas o adiabáticas. Por eso es algo sencillo. En este caso, tenemos un caldero que produce 1000 kilogramos por hora de vapor de agua a 10 atmósferas y 200 grados Celsius. Se transporta en condiciones isotérmicas a través de una tubería de 1,5 pulgadas de diámetro nominal de cédula 40, cuya longitud es de 450 metros hasta un lugar de aplicación. Calcúlese la presión de vapor a la salida de la tubería. Bien, entonces tenemos una tubería que transporta 1000 kilogramos por hora de vapor a una temperatura de 200 grados de manera isotérmica, ¿no? Con una presión de entrada de 10 atmósferas y una longitud de trayectoria, bueno, o de tubería, de 450. ¿Ok? Sabiendo que el diámetro nominal es de 1,5 pulgadas de acero comercial, nos pide calcular la presión a la salida. ¿Ok? Entonces ustedes agarran su tabla y es fácil encontrar lo que son los datos de tubería. En este caso, para 1,5 pulgadas de célula 40, el diámetro interno es de 0,062 metros y el área de flujo es de 3,09 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Bien. Entonces, primeramente, y es sencillo, es reemplazar la fórmula de transporte de fluido compresible para procesos isotérmicos. ¿Ok? En este caso, en función primeramente al peso molecular. Bien, vamos a tener las diferencias de presiones ambas elevado al cuadrado multiplicado por el peso molecular del gas que estamos analizando, dividido entre 2 veces la constante universal de los gases en función a una unidad de presión en pascales, y multiplicado por la temperatura absoluta, más la velocidad másica al cuadrado multiplicado por el logaritmo neperiano de la relación entre las presiones, más el factor de fricción de la tubería multiplicado por la velocidad másica al cuadrado sobre 2 veces el diámetro interno multiplicado por la longitud, todo eso igualado a 0. ¿Ok? Si reemplazamos los datos que manejamos, primeramente la presión, aquí las presiones se trabajan sí o sí en atmósferas, perdón, en pascales. ¿Ok? Entonces, pascal o kilopascal, dependiendo del caso. En este caso, vamos a trabajar en pascales, así que 10 atmósferas en pascales sería 1.013.250 pascales. Peso molecular del vapor de agua, bien, en pocas palabras agua, de 18 kilogramos sobre kilomol. La constante universal en función al pascal sería de 8.314,34 pascal metro cúbico kilomol Kelvin. ¿Ok? El grado absoluto simplemente es agarrar los 200 y sumarle el 273. Ya lo saben cómo convertirlo. Bien. Obviamente aquí solo tenemos pascal, la presión a la entrada lo convierten a pascales. Bien. Luego tenemos el diámetro interno, que lo llamamos de tabla, y la longitud de la tubería, que son 400 metros. Una vez que ustedes reemplazan todos los datos que manejan dentro de la fórmula, se van a constatar que van a tener tres incógnitas. Bien, aparentemente. La primera y la más obvia es que es la presión a la salida, porque es su incógnita, les pide calcular la presión. La segunda es la velocidad másica. Bien, G2. Y finalmente el factor de fricción. ¿Ok? Por eso le dije. Aquí, como les dije, esta parte es fórmula, reemplazar datos que manejamos, analizar
qué es lo que nos falta y en base a eso es empezar a resolver el ejercicio. Obviamente encontrando las variables que nos hace falta. Bien, entonces, para la velocidad másica sabemos que es igual al flujo másico por el área de flujo. ¿Ok? Y también a su vez es igual a la velocidad por la gravedad. Bien, en este caso tenemos la cantidad de masa a procesar y el área de flujo, así que vamos a trabajar en función a eso. Entonces ya sé que la velocidad másica es 1000 kilogramos por hora y el área de flujo es 3.09 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Entonces, resolvemos eso y vamos a tener que la velocidad másica es de 323.624 kilogramos sobre metro cuadrado por hora. Pero el detallito que en estos ejercicios no trabajamos en hora. Aquí siempre estamos trabajando. En unidades internacionales, rara vez se trabaja en hora, solo en las unidades inglesas. Así que, a no ser que obviamente el enunciado les pide el resultado en hora. Entonces, sí o sí vamos a tener que convertirlo en hora a segundo. Bien, entonces resolvemos esto. Y vamos a tener que la velocidad másica es de 89.89 kilogramos sobre metro cuadrado segundo. Bien, entonces con eso ya tenemos resuelta la velocidad másica. Okay. Ahora, vamos al siguiente. Siguiente es calcular el factor de fricción. Y el factor de fricción se calcula de igual forma como lo venimos en transporte fluido incompresible. Primero tenemos que calcular el Reynolds y luego calculamos el factor de fricción. En este caso ya sabemos que el Reynolds es igual a la velocidad másica multiplicado por el diámetro dividido entre la viscosidad dinámica. Bien. Entonces, aquí al tratarse como vapor de agua, bien, es necesario, digamos, que ustedes agarren, si trabajan obviamente el apéndice del Robert Mott, las viscosidades para gases se halla de una forma y para viscosidades para líquidos es otra. Bien, ahorita les indico a detalle cómo hallar las viscosidades. Bien, la velocidad másica, ya la hemos calculado, el diámetro interno lo tenemos de tabla, y nos faltaría hallar lo que es la viscosidad dinámica, ¿no? Eso lo hallamos de tabla igual. Bien, al tratarse de vapor de agua a una temperatura de 200 grados, ahorita les indico cómo. Bien, entonces resolvemos eso y vamos a tener que el Reynolds es igual a 359.010 adimensional. Bien, porque si ustedes hacen su análisis dimensional, vamos a tener que kilogramo con kilogramo se va, segundo con segundo se va, metro con este metro se hace metro al cuadrado y metro al cuadrado con metro al cuadrado. Bien, entonces ya tenemos el resultado del Reynolds. Y si tenemos Reynolds, y al ser un sistema de régimen turbulento, ¿okay? Vamos a tener que ocupar Colebrook para el factor de fricción. Entonces ocupamos Colebrook reemplazando lo que es la rugosidad del material, que ya sabemos que es acero comercial, entonces la rugosidad es de 4.6 por 10 a la menos 5 metros. Okay. El diámetro ya lo tenemos calculado, reemplazaríamos simplemente el Reynolds y resolvemos por Solveig el factor de fricción y vamos a tener que el factor de fricción es del 0.01924. Bien. Esto igual como lo que hemos visto en transporte con agua. Entonces, como ya tenemos el factor de fricción, lo único que me faltaría es reemplazarlo dentro de la fórmula. Entonces, como ya tengo calculado lo que es la velocidad másica y el factor de fricción, entonces tengo que agarrar y resolver toda esta ecuación por medio de Solveig, porque la única variable que me falta aquí es la presión. Entonces, una vez que ustedes resuelven toda esta ecuación por Solveig, vamos a tener que la presión a la salida es de 732.000
822 pascales. Si eso lo llamamos atmósfera, serían 7.23 atmósferas. Y ahí termina el ejercicio. ¿Dudas? ¿Alguna duda? Por eso les dije que esta parte era súper sencilla. La Ok, burrera es esta. La burrera es esta. Tienen una larga ecuación que el único método que pueden ocupar, a no ser que sean buenísimos para hacer despeje a lápiz y papel, es esta, de ocupar Solveig para una ecuación compleja. ¿Bien? Esta parte es súper sencilla. Tienen datos, reemplazan a la fórmula, analizan qué incógnitas tiene o qué incógnita le falta para resolver su ejercicio, la calculan y es directo hallar la incógnita, la respuesta al problema. Nada más tienen que hacer en esta parte. Bien, vamos a ver el siguiente. Tenemos hidrógeno empleado en una planta de síntesis de amoníaco que va a enfriar a los convertidores a 75 atmósferas. Si en el gasómetro disponemos hidrógeno a 90 atmósferas y la línea de conducción tiene una longitud de 220 metros, determine el diámetro de la tubería a emplear si el flujo másico es de 60 kilogramos por minuto en condiciones isotérmicas a 25 grados. Bien, entonces, un ejercicio vamos a hacer trabajando como proceso isotérmico, ahora teniendo como flujo másico hidrógeno a 60 kilogramos por minuto y una temperatura de 25 grados a 90 atmósferas de presión. Bien, el detalle aquí es que me dice que el amoníaco va a entrar a los convertidores a 75 grados. Bien, si el gasómetro disponemos 90. Bien, mucho hace la interpretación de su enunciado muchas veces. Bien, nuevamente, el hidrógeno empleado en una planta de síntesis de amoníaco va a entrar a los convertidores a 75 atmósferas. Si en el gasómetro disponemos hidrógeno a 90 y una línea de conducción tiene 220 metros, bla, 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 bla. Hasta ahí, de la forma como tan acostumbrados normalmente podrían decir que esto podría, estamos hablando de una presión 1 y esta es una presión 2. Sí, se vuelven muy mecánicos al momento de resolver los ejercicios. Ok. Pero en este caso, vamos a hacerlo acá. Bien. Me dice que dentro de una planta de síntesis de amoníaco va a entrar a convertidores 75, a 75 atmósferas. En el gasómetro disponemos 90. Bien, el gasómetro básicamente es como que un tanque donde se almacena un gas. ¿Ok? Entonces, si en el gasómetro disponemos 90, esto vamos a llamarlo gasómetro y esto vamos a llamarlo planta, como está en el plan. ¿Ok? Entonces, aquí me está diciendo básicamente que el gas está ingresando a la planta a 75, entonces. Y el gasómetro, o se dispone gasómetro o gas en el gasómetro a 90. Bien. Entonces, con dicho eso, vamos a tener que la presión 1, la presión a la entrada del conducto es 90 atmósferas
Y la presión a la salida o al terminado la trayectoria de la tubería sería a 75, porque esa es la presión con la que está ingresando a la planta. Bien. Entonces, dicho eso, vamos a tener una presión de entrada a la tubería de 90 atmósferas y una presión a la salida de 75. Teniendo una longitud de 220 metros, me pide calcular el diámetro que tendrá esta tubería. Bien. Entonces, nuevamente agarro la fórmula del transporte de fluido compresible para proceso isotérmico en función al volumen específico. Bien, otra variable más. Y reemplazo todos los datos que me proporciona el problema primeramente. Bien, en este caso tengo ambas presiones, pero el detalle es que las presiones están en atmósfera. Obligatoriamente a convertirlos en pascales. Convierten en pascal y vamos a tener que la presión de entrada o la presión de salida sería de 7.590.375 pascales. En cambio, la presión a la entrada sería de 9.119.250 pascales. Divide entre dos veces la presión a la entrada multiplicado por el volumen específico. Más la velocidad másica al cuadrado. Bien, aparentemente ese dato no lo tengo. Multiplicado por logaritmo neperiano entre las relaciones de presiones de entrada y salida. Eso lo tengo. El detalle es que cuando se trabaja con relaciones, en especial en esta parte, no es necesario que ustedes lo trabajen en pascales, sino directamente en atmósferas, no les va a afectar en nada. Sí, pero si trabajan con pascales no hay problema, porque al ser una relación, obviamente que se van a simplificar las unidades, no va a afectar en nada dentro de su análisis dimensional. Bien, aparentemente tampoco tengo el factor de fricción, ¿sí? La velocidad máxima, el diámetro que es mi incógnita y la longitud que son los 220 metros. ¿Ok? Esos son todos los datos que me proporciona el problema todavía. Ahora, lo primero que tengo que hacer es encontrar lo que es la velocidad, el volumen específico. Bien, el volumen específico es la inversa de la densidad. Entonces, al tratarse de un gas o trabajar con gas, se asume un comportamiento ideal, por ende vamos a trabajar por medio de la ecuación ideal de los gases. Entonces, partiendo de la famosa fórmula Pavo-Ratón, ¿bien? Y despejando lo que equivale al número de moles, sabemos que el número de moles es masa sobre peso molecular. Bien, y como se supone que la densidad, pero aunque el volumen específico es la inversa de la densidad, mi objetivo es igualar de tal forma de que tenga arriba volumen y abajo masa. Tengo que igualar toda esta ecuación de acá, de tal forma que me quede volumen sobre masa. Si se tratase de la densidad, entonces tengo que invertirlo, ¿no? Arriba me tiene que dar masa y abajo volumen. Entonces, yo sé que el volumen específico es masa, pero un volumen por masa, y si despejo la fórmula de los gases ideales, voy a tener, bien, pues que de tal forma que sea volumen sobre masa, de tener la constante universal por la temperatura dividido entre la presión por el peso molecular. Bien, entonces reemplazo los datos, que en este caso es la constante universal, ya lo sabemos el 0.082, la temperatura medidos en grados absolutos, ¿ok? La presión obviamente en atmósferas, en este caso vamos a hallar, o vamos a trabajar con el volumen específico de la entrada, y el peso molecular al tratarse de hidrógeno sería 2 kilogramos sobre kilómetro. Entonces vamos a tener que el volumen específico para el gas a la entrada es de 0.13 metros cúbicos por kilogramo. Bien, y eso sería el volumen específico. ¿Ok? Ahora, como ya tengo el volumen específico ya calculado, bien, lo único que me falta es
encontrar el tema de la velocidad másica. ¿Sí? Pero yo ya sé que la velocidad másica es masa por el área de flujo. Que digo flujo másico. Bien. ¿Y a qué equivale el área de flujo? Simplemente es pi cuarto por el diámetro interno al cuadrado. Entonces, si tengo la masa, en mi incógnita es encontrar ese diámetro, no puedo hallar lo que es la velocidad máxima. Entonces, lo que equivale la velocidad máxima lo voy a tener que colocar en la fórmula. Bien, obviamente convirtiendo lo que es la velocidad máxima en kilogramos por segundo. Entonces, 60 kilogramos por minuto es igual a 1 kilogramo por segundo. Tengo pi cuarto de diámetro al cuadrado. No puedo resolver más porque mi incógnita es el diámetro. Bien, lo mismo va a pasar acá. Ahora, lo que sigue es encontrar el factor de fricción. El detalle, que al igual que lo que hemos visto en transporte de fluido incompresible, perdón, para poder encontrar el factor de fricción, tengo que encontrar primeramente el Reynolds. ¿Sí? Y para el Reynolds, necesito conocer tres cosas, como les mencioné. Las propiedades físicas de un fluido, el comportamiento del mismo fluido y las dimensiones o las características de la tubería. Bien. Conocemos la cantidad de masa a tratar. Y podemos, no sé, calcular la velocidad por ese medio. Sí la podemos. O el flujo másico, igual si tenemos la velocidad másica, obviamente es que podemos hallar. O no, pero no, por la velocidad másica no podemos hallar. Bien. Entonces, si desconozco cómo encontrar comportamiento del fluido y las características de la tubería y solamente tengo como dato lo que es las propiedades físicas, entonces voy a tener una ecuación con más incógnitas. Así que ya saben cuando necesitan resolver este ejercicio. ¿Ok? Em, de una ecuación hasta dos incógnitas. Bien, y una de ellas, obviamente, que es el factor de fricción, van a tener que aplicar tanteo, como lo que hemos visto en las tuberías en serie. Entonces, dicho esto, vamos a tener que asumir un factor de fricción primeramente. Va a tener un factor de fricción de un tanteo del 0.02, lo reemplazamos en la fórmula en la que equivale el factor de fricción y resolvemos toda esta ecuación por solo y vamos a tener un diámetro calculado del 0.0511 metros. Bien, y lo único que me queda es comprobar de que el dato ya le calcula, o sea que el dato es correcto. Entonces vengo y lo reemplazo primero para calcular el Reynolds, ya que tengo el diámetro puedo calcular la velocidad másica. Okay. Y el diámetro, aquí tendría que ser los 0.51 igual. Sí. Esto no es 0.51. Bien, 0.51. El tema de la viscosidad, al terminar esta parte le voy a explicar cómo encontrarlo, que es de 1.1 por 10 a la menos 5 kilogramos por metro por segundo. Okay. Y eso va a ser igual, todo el Reynolds, a que de 651.174 dimensional. Y si tenemos Reynolds, podemos calcular si el factor de fricción calculado. La rugosidad sigue siendo la misma, que es acero comercial. Si no les dice el enunciado, se asumen. El diámetro lo he calculado y el Reynolds anteriormente igual calculado. Voy a tener que el factor de fricción calculado es el 0.01964. Bien. Entonces, aparentemente no es porque estoy iniciando con 0.02. Voy a tener que asumir un segundo tanteo. Y así, tal y cual como lo hemos visto en la tubería. Y es lo mismo. Bien. Tanteo 1, tanteo 2. Ya saben que para iniciar el tanteo 2, el factor calculado pasa a ser su factor asumido para el siguiente tanteo. Y así hasta que eh, el dato de los factores sean iguales o aproximadamente iguales. ¿Ok?
¿Alguna duda? Por si acaso esto se los dejo para que lo resuelvan, porque si no nunca termino. Disculpa, ese donde dijiste lo que asumimos, por ejemplo, aquí hay que volver a hacerlo con este dato de fricción, el factor que sacaste. Exacto. O sea, lo mismo que hemos visto teorías en serie, el mismo procedimiento. Te asumís un dato que es el 0.02 de factor de fricción, hallamos el diámetro, una vez que tenemos diámetro calculamos Reynolds, volvemos a calcular un factor de fricción y comprobamos. No son iguales, hago un segundo tanteo y para iniciar el segundo tanteo este factor de fricción calculado pasa a ser el asumido. Y nuevamente repetimos todo el procedimiento. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, en el enunciado decía de que se entra con 75 atmósferas, ¿no era presión 1? Si es lo que les acabo de explicar, pues antes de iniciar el problema. Les dice que el hidrógeno empleado a una planta de síntesis de amoníaco va a entrar a los convertidores a 75. Si en el gasómetro disponemos hidrógeno a 90. Bien, inicialmente le está diciendo que dentro de la planta van a tener un gas que ingresa a 75. Bien, pero dentro de su tanque de almacenamiento del mismo compuesto, tenemos gas a 90. Bien, y lo que nosotros analizamos es la trayectoria del fluido de un punto a otro. Bien, entonces si mi objetivo es transportar este gas desde el producto, desde el almacenamiento hasta la planta emplear, bien, ya me está indicando cuáles son las presiones. Entonces, aquí me dice primeramente que el gas llega a la planta a 75. Bien, o va a entrar a la planta a 75. Pero disponemos hidrógeno 90. Me está diciendo que la presión del hidrógeno es 90 atmósferas. Bien, en una tubería de 220 metros. Ya, gracias. Entonces, Ya como entendí. les dije, analizamos tubería, vamos a tener presión de entrada, sería con la que está en el almacenamiento 90 y la presión a la salida es como llega el gas a la planta. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien. Siguiente, entonces. Dice, a través de una tubería de 1 metro de diámetro se bombea gas metano a una distancia de 100 kilómetros con un flujo de 2 kilomol por segundo.
El flujo es isotérmico a 15 grados Celsius y la presión de descarga es a 100.325 pascales. Calcúlese la presión a la entrada de la tubería. Bien, tenemos un análisis de una tubería donde se transporta 2 kilomoles por segundo de metano a una temperatura de 15 grados Celsius. Ok. El mismo recorre una tubería de 100 kilómetros o 100.000 metros y se descarga una presión de una atmósfera o 101.325 pascales, cuyo diámetro es de 1 metro. Nos pide calcular la presión a la entrada. Bien. Nuevamente, ocupamos la fórmula para un proceso isotérmico en función al volumen específico y vamos a tener que solo vemos la presión a la entrada, bien, el diámetro y la longitud total de tubería. Entonces lo que nos faltaría encontrar es primeramente la velocidad másica, factor de fricción, el volumen específico, ¿ok? Y obviamente la presión a la entrada. Bien, entonces, si para calcular la velocidad másica, yo sé que es flujo másico por área de flujo, y el área de flujo, ya como lo hemos visto anteriormente, es pi cuarto por el diámetro al cuadrado. Bien, entonces, si vemos o analizamos los datos que tenemos, solamente nos da o no proporciona el flujo molar. Y para convertir cualquier compuesto de moles a masa, vamos a necesitar el peso molecular del gas metano. En este caso es 16 kilogramos sobre kilomol. Y el diámetro es 1 metro, entonces reemplazamos o resolvemos esta ecuación y vamos a tener que la velocidad másica es de 40.74 kilogramos sobre metro cuadrado segundo. Y con eso calculamos la velocidad másica. Bien, lo único que nos faltaría calcular ahora es el tema del volumen específico. Bien, para el volumen específico lo mismo que lo que hemos hecho. Partimos de la ecuación de presión por volumen igual a número de moles, constante universal y temperatura. Y como el volumen específico es volumen sobre masa, vamos a tener que de esa ecuación de los gases ideales, vamos a tener la constante universal por la temperatura en grados absolutos dividido entre la presión por el peso molecular. En este caso, si yo quiero calcular el volumen específico a la entrada, voy a ocupar la presión a la entrada y la temperatura a la entrada. ¿Okay? Pero al tratarse de un proceso isotérmico, ya saben que la temperatura se mantiene constante. Entonces, reemplazamos los datos como la constante universal, la temperatura obviamente convirtiéndola en grados absolutos, la atmósfera no lo tengo, pero sí sé que el peso molecular del gas metano es 16. Bien, vamos a tener que el volumen específico, si lo dejamos en función a la presión, es de 1.47 metros cúbicos por atmósfera dividido en kilogramos, todo eso todavía dividido entre entre presión a la entrada. Bien, porque al desconocer la presión voy a dejarlo en función a la presión. ¿Okay? Una vez que reemplazo el tema de lo que equivale al volumen específico, bien, lo único que me queda es, o bueno, aquí es más sencillo, simplificar. Sé que atmósfera con atmósfera, simplifique y simplemente voy a tener lo que equivaldría anteriormente. Bien. Entonces, una vez que se simplifica, en base a esta ecuación, me faltaría encontrar el resto. En este caso, el factor de fricción y la incógnita que es la atmósfera. Bien. Ahora, ¿ustedes creen que va a ser necesario realizar un tanteo analizando la ecuación de aquí o no? De tanto que han visto tanto transporte fluido incompresible como lo que les estoy explicando. Creo que no. ¿Por qué?
Tenemos, creo que solamente una incógnita, ¿no? Tenemos dos en esta ecuación. Presión a la entrada y el factor de fricción. Ah, sí, tenés razón. Por eso les digo, ¿lo ven necesario realizar un tanteo? Así al ojo, como se dice. Ay. Bien. Eh, para empezar, no. No es necesario hacer un tanteo. ¿Por qué? Ya les había dicho más de una ocasión. Para cálculo de factor de fricción tengo que encontrar Reynolds. Y para Reynolds, sí o sí tengo que saber propiedad física, dimensiones o características de tubería y comportamiento del fluido. ¿Ok? Propiedad física, ya saben, solamente con la viscosidad o la densidad. Característica de la tubería, basta con que sepan el diámetro. Y cómo se comporta el fluido, o bien tengan una velocidad o bien tengan la velocidad másica. En este caso, tenemos los tres. Entonces, no es necesario realizar un tanteo. Bien, entonces como ya tenemos la velocidad másica, el diámetro interno y la viscosidad, vamos a tener calculado que el Reynolds es de 4.074.366. Bien, entonces, ya saben, sistema en régimen turbulento, vamos a trabajar con Colebrook para el factor de fricción. Entonces, para Colebrook, vamos a necesitar tanto la rugosidad del material, el diámetro interno y el Reynolds anteriormente calculado. Vamos a tener que el factor de fricción para este proceso es de 0.011. Bien. Entonces, como ya tenemos el factor de fricción, lo reemplazamos dentro de la ecuación, de toda esa ecuación, y lo resolvemos. Ahora sí, vamos y vemos que solamente nos falta la presión a la entrada. Entonces, resolvemos todo esto por Solver y vamos a tener que la presión a la entrada es de 168.470, no, perdón, 168.476.155 pascales. Si eso lo llevan a atmósfera, vamos a tener de 1.662 atmósferas. Bien. Entonces ya tendríamos resuelto este ejercicio. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? Sí, se entiende. Pero esta parte es más sencilla todavía que lo que han visto anteriormente. El detallito es que toda esta fórmula les tienen que entrar en su calculadora si ustedes quieren resolver este ejercicio. No hay cómo, digamos, resuelvan por partes. A excepción de esta cosita de acá, digamos, pueden reducirla. Bien. Pero ya en este caso, tan obligados sí o sí a meter todo esto en una sola. eh, eh, en una sola intento. No hay cómo trabajen por parte. Bien. Esa es la única dificultad en cuanto a estos ejercicios. Bien. Ahorita les quiero mostrar acerca de cómo hallar viscosidades de gases.
A ver, básicamente tienen que irse al Robert Moore, a la parte de apéndice, de su bibliografía, séptima edición. Carga, carga, carga. Ya. Vamos a ir hasta el final. ¿Dónde está su apéndice? Ujú. Propiedades del aire, propiedades de la... Vamos a ver. Ya, vamos a trabajar con esta gráfica. Variación de la viscosidad en función a las temperaturas, ya sea para sistema internacional como para sistema inglés. Bien. Aquí tienen esto. Por lo general, esto de aquí arriba son compuestos líquidos. De aquí abajito están los compuestos gaseosos. Bien. Casi siempre trabajamos aire, hidrógeno, amoníaco, metano, dióxido y oxígeno. Bien. Hay casos que el agua se presenta en vapor, pero eso ocupan otras tablas. Porque aquí se supone que es agua líquida, ¿no? Propiedades del agua y no tienen propiedades del vapor. Bien. Entonces, pero en este caso, los gases, como lo que hemos estudiado, van a necesitar sí o sí, como dato de referencia, la temperatura. Bien. Casi siempre para el Reynolds, al trabajar con sistemas isotérmicos, eh, es simplemente, como les dije, la temperatura constante, así que ya sea que tengan la temperatura de entrada o salida, esa sería su temperatura a analizar, ¿no? Entonces, ustedes se ubican más o menos. ¿Cuánto sería su temperatura? Si es a 20 o a 30, ya ustedes trabajan a 25, depende de ustedes. Y tienen que ubicar dónde sería la curva del compuesto con el que están analizando. Esa es la dificultad aquí también. En este caso me indica que esta curva es aire, que esta curva es oxígeno, esta curva es dióxido, esta curva es amoníaco, esta de aquí es hidrógeno, bien, y el de aquí más arriba es metano. Y simplemente es como intersectar. Trabaja 60, me voy hasta la curva de hidrógeno. Una vez que ubican su curva de hidrógeno, proceden a lecturar su viscosidad que está en pascal por segundo. Bien, así de cada uno de ellos. Esa es la forma como hallar la viscosidad para los gases. ¿Entendieron? Con el... Solamente hay por gráfica, no hay por tabla. Exacto. Muy... A excepción del vapor de agua. A ver, ¿dónde está operaciones 2? Que es donde más tablas se ocupa. No, esta no. Tablas. A ver, ¿dónde está Yunus Engel? Como les mencioné, los del vapor de agua es la única que está tabulada. ¿Dónde está? Acá está agua saturada. Bien,
En base a las temperaturas, ustedes pueden encontrar ya sea viscosidad en líquido como en viscosidad en vapor. Bien, si estamos trabajando, digamos, con agua a 100 grados, aquí básicamente vamos a irnos a la viscosidad dinámica en función al vapor. Bien. Como les dije, es el único compuesto que se trabaja, que se encuentra tabulado. A ver, pero aquí amoníaco saturado, bueno, igual está tabulado. Propano, igual está tabulado. Voy a pasarle esto. Propiedades del líquido, el aire. Interesante, puedo pasarles. Gases, ya sea dióxido, monóxido, metano, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y vapor de agua. Le voy a pasar el Yunus Engel igual, su apéndice, para que lo tengan a la mano. Bien, mucho más fácil todavía. No me he dado cuenta de esto. Pero igual tienen la temperatura, en este caso como es gases, no importa con qué trabajan, se van a la parte de viscosidad dinámica, bien, y recopilan de ahí su dato. Porque aquí solo no me interesa lo que es la viscosidad dinámica. Si trabajan en sistema internacional. Si trabajan con sistema inglés ya es diferente. Bien. Obviamente que aquí al tener tablas cuyo rango va de 50 a 50, ustedes si no tienen el rango o su dato dentro de los rangos ya definidos, no pueden aproximar los datos, así que sí o sí están obligados a interpolar. Bien, esto más le voy a subir el apéndice del Yunus Engel para que lo tengan a la mano. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Bien. Con eso concluimos transporte de fluido compresible. Todavía nos falta ver equipos, así que eso lo vamos a explicar en sus auxiliaturas después de su primer parcial. Bien, vámonos a bombas. Que es lo más complejo que puede presentarse acá. Bien. Para bombas es básicamente repasar lo que han visto en el análisis de tubería con la única diferencia que se le agrega su fórmula, ¿no? Ya saben que dentro de la... A ver, vamos a poner pizarra. Bien. Aparte de las fórmulas, como les van a tener esta fórmula de rendimiento, ¿no? El rendimiento de un equipo va a ser igual a la potencia transmitida o la potencia requerida por un fluido dividida entre la potencia requerida por el equipo. Bien. Si despejo de esto, voy a tener la potencia requerida por el equipo va a ser igual a la potencia requerida por el fluido dividido entre el rendimiento. Ahora, yo sé que la potencia requerida por el fluido básicamente es la energía suministrada del equipo multiplicado por el peso específico por la gravedad, si mal no recuerdo. Ahorita no me acuerdo muy bien. El peso específico por la gravedad. Todo esto multiplicado directamente por el rendimiento.
¿Ok? Sencillo. Esa es la única fórmula que se agrega. El único detalle que lo hace un poco tedioso al momento de resolver estos ejercicios es que el ingeniero imparte esto de las bombas como selección y comprobación del equipo que se está seleccionando o que se está solicitando dentro de un sistema. ¿Ok? Básicamente es agarrar un sistema X y agarrar una bomba y ver si cumple o no cumple por lo indicado. ¿Bien? Si una bomba está sobredimensionada o no está sobredimensionada. Bien, eso lo van a aplicar ustedes, lo que estamos viendo dentro de la vida real. Bien, ahora, ¿cómo pueden ver si está sobredimensionado o no lo está? Es básicamente en cálculo de potencia. Por eso vamos a encontrar mucha potencia de la bomba. Calcule la potencia de la bomba. Calcule el rendimiento real de la bomba. Entre esas dos cosas. Bien, por ahí vamos a tener una bomba que funciona a 2 HP con un rendimiento del 60%. ¿Ustedes creen que un equipo trabajando al 60% es el óptimo ante cualquier otro proceso? No lo va a hacer. Bien. Por lo general, nosotros siempre queremos que un equipo funcione al 100% de rendimiento. O sea, wow. Es full, pero dentro de la vida real no se ve semejante cosa, ¿no? Por eso es un proceso ideal, ¿no? Que un rendimiento trabaje al 100%. A eso se le llama potencia teórica o potencia ideal, por si un caso. Cuando la bomba trabaja con un rendimiento al 100%. Lo real es que el equipo siempre se trabaje con un rendimiento menos al 100%, 90, 80, que es lo tolerable. Bien, y eso es lo que vamos a analizar aquí. ¿Okay? Una bomba con semejante potencias tenga cierta cantidad de rendimiento. Bien, ya ustedes dependen al uso que llegasen a aplicar esta teoría en su vida profesional, ya pueden escoger si el equipo que están seleccionando es el idóneo o no. Bien, eso es básicamente lo que vemos aquí con la parte de bombas. Ahora, dicho esto, vamos a resolver este ejercicio. Se desea bombear agua a 60 grados Fahrenheit en un río, de un río a un gran tanque de almacenamiento para un servicio de planta de agua. El sistema de tubería que se muestra adelante consiste en 180 pies de tubos de cédula 40 de 3 pulgadas en el lado succión y 700 pies del mismo tubo en la línea de descarga. Cuando el tanque de almacenamiento cae por debajo del punto de control, se bombea agua al interior del tanque hasta que se restablezca el nivel de control. Se utiliza una bomba centrífuga con las características indicadas a continuación. Para este trabajo, el bombeo es intermitente de estado estable. Determine el gasto volumétrico a través del sistema de tuberías en galones por minuto y la potencia requerida. Bien. Teniendo las siguientes características. Por lo general, si un problema o un enunciado les arroja este tipo de ejercicio, bien, con el tema de propiedad de datos, ya sea capacidad, carga, eficiencia, es fija que van a tener que resolver esto por punto de operación. Bien. Sí. Ahora, si por algún dato es un enunciado teórico, entonces se resuelve de otra forma. Bien, eso, la otra forma de resolver los puntos de operación creo que ya lo han hecho con el ingeniero. Bien, en mi caso vamos a profundizar más el punto de operación. Bien, vamos a tener
que para cada caudal hay una energía suministrada y una eficiencia del equipo. ¿Ok? Por lo general, el equipo siempre funciona de manera inversa al comportamiento de un sistema de tubería. ¿A qué me voy? Casi siempre, mientras mayor sea la capacidad o el caudal de un equipo, menor va a ser la cantidad de energía que debe suministrar. Por eso cuando el caudal es cero, vamos a tener la mayor cantidad de energía suministrada. ¿Bien? En cambio, en un sistema de tubería sucede lo contrario. Mientras más caudal requiera la tubería o un sistema de tuberías, es obvio que va a necesitar mayor cantidad de energía suministrada. Si no, el fluido no se puede mover a lo largo de la tubería. Sucede un proceso directo entre capacidad y caudal. Bien, eso es el análisis que vamos a demostrar más adelante con el tema de las curvas. Entonces vamos a tener este sistema, este simple sistema de bombeo, bien, donde tenemos agua de un estanque o de un río que es bombeado por una bomba centrífuga hasta un tanque de elevación con venteo abierto. ¿Ok? No tenemos más datos que las alturas, ya que las longitudes de la tubería no las proporciona el problema, al igual que el tema de los diámetros. Lo que sí podemos rescatar aquí, aparte de las alturas, son las accesorias. ¿Ok? Eso lo vamos a ver a continuación. Mi propósito es transportar agua desde el punto A hasta el punto B. Bien. Ahora, ¿por qué creen que mi punto de control no es el nivel del tanque? O sea, mi punto de análisis no es el nivel del tanque. A ver, si alguien puede responder. ¿Qué es lo que me está demostrando ahorita el problema que me indica a que B no lo tendría que tomar el nivel del tanque? Que está muy a la vista. Dato de la altura. Exacto. La altura lo delata todo. Si ustedes colocaran B el nivel del tanque, estarían generando una incógnita más, porque para ello necesito conocer, qué sé yo, cuánto sería la altura del nivel del tanque. Cosa de que eso no hay. Bien. Y aparte, obviamente, que para que yo tome en cuenta el nivel como mi punto de referencia, es que la tubería de descarga tendría que estar sumergida. En este caso no está sumergida, está elevada y cae como chorro, como lluvia hacia el tanque. Bien. Ahora, vámonos a recopilar datos. Entonces, con fluido al trabajar, sabemos que es agua a 60 grados Fahrenheit. Nos vamos a la tabla A2 para recopilar el peso específico y la viscosidad cinemática para el fluido. Bien. Entonces, como de tubería, sabemos que tenemos dos tipos de tubería, lado succión y lado descarga. Bien, para la línea de succión sabemos que es 3 pulgadas de diámetro nominal, al igual que para la línea de descarga. Con la diferencia que va a variar son las longitudes. Para la línea de succión tenemos 180 pies y para la línea de descarga 700. Entonces, para los diámetros internos y el área de flujo, nos vamos a la tabla F1 para recopilar justamente esos datos en función al diámetro nominal y al tipo de material. Para la rugosidad del material, ya saben que se van a la tabla 8.2 para acero comercial en unidades inglesas, que es de 1.5 por 10 a la menos 4. Bien, y al tratarse de acero comercial y tener definido un diámetro, podemos irnos a la tabla 10.5 para encontrar el factor de fricción que se ocupa en los accesorios. Bien. Listo. Entonces, simplemente nos faltaría calcular los accesorios. Bien. Y como les había dicho, solamente se contempla
dos tipos de accesorios. Las pérdidas primarias y las pérdidas menores secundarias. En este caso tenemos dos codos estándares a 90 grados y una pérdida al ingreso de la tubería. ¿Y eso qué más? Tenemos 1, 2, 3, 4. Esto para la línea de succión. Así, para la línea de succión tenemos dos codos estándar a 90 y una pérdida al ingreso. Bien. En cambio, para la línea de descarga tenemos tres codos estándares a 90 grados. Bien. 1, 2 y 3. ¿Por qué no tomo en cuenta la pérdida menor secundaria de la conexión tanque-tubería en la zona de descarga? A ver si alguien puede responder. Pero sí tomé en cuenta en la zona de succión o en la línea de succión. ¿Por qué no puedo tomar una pérdida menor secundaria ahí? porque no está sumergido en el nivel del agua. Porque simplemente la tubería no está sumergida y es usted una descarga por caída. Bien. Solamente ese es el pero. Entonces, dentro de la línea de succión tenemos un codo estándar, dos codos estándares cuyo coeficiente de resistencia dimensional es 30. En cambio, la conexión en tubería es 1 y cuyo coeficiente es la unidad. Bien. En cambio, la línea de descarga tenemos tres codos de 90 grados, bien, totalmente estándar, con un coeficiente de resistencia de 30. Todo eso de la tabla 10.4. Bien. El problema nos pide calcular gastos o caudal y potencia requerida. Para ello vamos a aplicar lo que les había mencionado de la fórmula de una bomba o de un equipo. Para calcular el rendimiento de un equipo, necesitamos la potencia requerida por el fluido dividido entre la potencia requerida por el equipo. Lo que aquí me interesa encontrar es, era el tema de la potencia, primero de la potencia requerida de un fluido, que ya les había dicho que era la energía suministrada, era caudal. Caudal por el peso específico. Bien, entonces despejo de lo que es de la fórmula, la potencia requerida por el equipo, y a tener la potencia suministrada a la requerida por el fluido, dividido entre el rendimiento. Bien, entonces voy a tener que la potencia requerida por el equipo es igual a la energía suministrada por el caudal por el peso específico dividido entre el rendimiento. Y al tratarse de estos análisis de potencia requerida y gastos en función a datos, a la medición de datos para el punto de operación, entonces vamos a hallar sí o sí un suministro óptimo y un caudal óptimo. Bien, eso más a detalle. En función al diagrama les voy a explicar con más a detalle. Bien, entonces, una vez que ya identifiqué cuál es, lo que me queda es calcular la energía suministrada y el caudal óptimo. Y para eso sí o sí vamos a necesitar la ecuación del balance de energía mecánica. Bien, entonces, de acuerdo a mi sistema, ¿qué es lo primero que puedo simplificar dentro de la ecuación de Bernoulli? Bien. Si alguien puede responder. De energía cinética, ¿De qué compuesto? Ah, ¿de qué punto? Perdón. del punto A, Correcto. ¿Sí? Es uno. También podemos hablar del tema de la energía potencial. En este caso, el punto A igual es mi nivel de referencia, podemos simplificar la energía potencial de A. Al igual que su energía cinética, si no se mueve el fluido y si está expuesto en un tanque,
Y mi punto de análisis es el nivel del tanque, entonces despreciamos la energía cinética. Y no así la energía cinética del punto B, porque estamos analizando el punto exacto donde sale el fluido de la tubería y vamos a tener un movimiento definido del fluido. Bien. ¿Qué más podemos simplificar acá? ¿Qué es lo que se ve así a simple vista que me indica a que tengo que simplificar sí o sí? La presión, ¿Por qué? porque ambos están en contacto con el aire, entonces obtienen presión atmosférica ambos. Exacto. Ambas están expuestas a presión atmosférica, por ende puedo simplificar presión A y presión B. Bien. Entonces, eso sería todo lo que puedo simplificar en esta ecuación. Voy a tener que mi energía suministrada va a ser igual a la energía potencial de B más la energía cinética de B más la pérdida de energía por fricción. Bien. Entonces, convirtiendo la energía cinética en función a flujo volumétrico, porque básicamente tengo datos al inicio que me lo proporciona el problema, que me dice que para cierto caudal hay ciertos datos. ¿Entienden? El propósito es que ocupando ese mismo caudal, tengo que encontrar qué datos me arroja mi sistema. Porque esos datos al inicio son de la bomba. Ahora, yo tengo que buscar y analizar qué datos me arroja mi sistema en función de ese caudal. Entonces, por eso vamos a convertir todo esto en flujo volumétrico. Bien. Vamos a tener que partiendo del caudal es igual a velocidad área de flujo. Si espejo la velocidad, voy a tener velocidad sobre caudal. Igual a caudal sobre área de flujo. Bien. Y si la velocidad elevado al cuadrado, entonces voy a tener el caudal al cuadrado sobre el área de flujo al cuadrado. Y si a eso le divido 2 veces la gravedad, entonces igual vamos a tener que aumentarle o dividirlo 2 veces la gravedad. Y eso lo reemplazamos dentro de la forma. Y vamos a tener que, ahora sí, la energía suministrada va a ser igual a la energía potencial más el caudal al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por el área de flujo al cuadrado, obviamente en la zona de succión, bueno, en la zona de descarga, más la pérdida de energía por fricción, y esa es la ecuación propia de nuestro sistema. Bien. Entonces, aquí viene lo interesante. Ahora, vamos a encontrar las variables que nos faltan, que es la parte de los accesorios. Primeramente, para tramos rectos, ya sabemos que por medio de Darcy vamos a analizar todos los tramos rectos presentes en la tubería. Bien. Entonces, como tenemos dos tipos de tuberías, ya tanto en la zona de succión como en la zona de descarga, vamos a ver que tiene el mismo diámetro. Bien, así no me va a afectar en nada. Entonces puedo hacer un análisis general entre la suma de la línea de succión y la línea de descarga. Entonces puedo trabajar directamente con 3 tramos rectos con un total de 180 pies para la línea de succión y la línea de descarga 4 tramos rectos con un total de 176 pies. Bien. En este caso lo vamos a tomar por separado. Ahora, para el tema de reemplazando los datos, tanto factor de fricción en la zona de succión, la longitud en la zona de succión, diámetro en la zona de succión, velocidad al cuadrado, zona de succión, 2 veces la gravedad, lo mismo para la zona de descarga. Reemplazando lo que equivaldría a la energía cinética que lo hemos decía anteriormente, ya no en función a la velocidad, sino en función al caudal. Bien, vamos a reemplazar todos los datos que manejamos.
Bien, tanto la longitud como los diámetros y el área de flujo. Obviamente la gravedad en sistema inglés es 32.16 o 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces, todo ese valor de ahí lo vamos a trabajar por medio de constante para no tener una expresión larga. Entonces, si resolvemos todo esto, le vamos a llamar una constante A y todo lo que está en la zona de descarga lo vamos a llamar una constante B. Bien, entonces para la constante A yo ya sé que es la relación entre longitud y diámetro sobre 1, pero multiplicado por 1 sobre 2 veces la gravedad, el área de flujo al cuadrado. Simplifican pie con pie y vamos a tener que la constante A es de 4155 segundos al cuadrado por pies a la quinta. Igual para la constante B lo mismo. Simplificamos y vamos a hallar que la constante B es de 16.160 segundos al cuadrado sobre pi a la quinta. Bien, y vamos a ir simplificando la ecuación. Sin olvidar que es lo que equivale a la constante A y la constante B. ¿Ok? Entonces, como yo ya sé que como no varía el diámetro, por ende no va a variar mi caudal ni mi velocidad, entonces ya se había asumido de que va a ser un mismo factor de fricción y un mismo caudal. Pues simplemente me quedaría factorizar y vamos a tener que sumar sí o sí A más B, le voy a colocar una constante C y eso lo vamos a sumar. Entonces, sabiendo que A y B es de 4155 y 16.116, la suma entre los dos daría 20.315 segundos al cuadrado por pies a la quinta. Bien, con eso ya tengo calculado constante C. Entonces, vámonos a los accesorios. Bien, para los accesorios va a ser más sencillo, todavía más corto. Solo también tenemos codos y pérdidas menores secundarias. Entonces los reemplazamos dentro de la ecuación desglosándolo, factorizando lo que equivale a la energía cinética, ya que no va a variar el diámetro, como les dije, la energía cinética es la misma, y teniendo ya calculado las cantidades y los respectivos coeficientes, más su respectivo factor de fricción, bien, lo único que nos faltaría es calcular el caudal, como les he mencionado, pero ya sabemos que tenemos 5 codos, el factor de fricción es el 0.017, la longitud equivalente y diámetro es 30, el coeficiente de resistencia para la conexión tanque tubería la entrada es 1, y el área de flujo ya lo tenemos de tabla y la gravedad es 32.16. Entonces todo ese valor lo vamos a considerar una constante D. Bien, sabemos que D es todo menos el caudal, ¿no? Entonces resolvemos justamente eso y vamos a tener que la constante es de 20.95 segundos al cuadrado pies a la quinta. Bien, y vamos a tener que que el factor de fricción accesorio es D por el caudal. Si sumamos justamente el tramo recto más accesorio, simplemente nos quedaría factorizar. Incluso podemos factorizar el caudal, pero lo vamos a ver. Sabiendo que C es 20.315 y D es 20.95. Bien, reemplazando justamente eso en la ecuación de mi sistema, todavía podemos reemplazar lo que equivale el tema de la energía potencial en el punto B. Bien, en este caso sabiendo que mi nivel de referencia es el punto A, ¿cuánto sería mi energía potencial en el punto B? Si alguien puede responder. 65. Exacto. Esa sería mi energía potencial en el punto B. Si ustedes le hubiesen colocado 75, o sea, 75, entonces estaría mal. Porque yo les había dicho que la energía potencial simplemente es la diferencia que hay de alturas entre el punto que estoy analizando menos el nivel de referencia. Y recuerden que mi nivel de referencia todavía está por encima de la bomba, son 10 metros de diferencia. Lo único que tienen en común y ya definido es la altura que hay entre la bomba y su respectiva nivel, ya sea el nivel del estanque o por donde se bombea o por donde se descarga el fluido. Simplemente restaría los 75 menos 10 para obtener mi nivel
mi energía potencial de 65. Y nuevamente, eso le vamos a llamar una constante E. Bien, constante es 1 sobre 2 veces la gravedad por el área al cuadrado. Entonces, si resolvemos eso, vamos a tener que la constante E es de 5.9 segundos al cuadrado, pies a la quinta. Bien, entonces aquí podemos todavía factorizar el tema del caudal. Todo lo que no esté en función todavía del factor de fricción. Entonces, podemos sumar, podemos decir que E más D es igual a G. Bien, y nos quedaría sumarlo esos dos. Sabiendo que D es 20 y E es 5, la constante G sería 26.85 segundos al cuadrado, pies a la quinta. Bien, y podemos factorizar tranquilamente el caudal. Y con eso ya tenemos nuestra ecuación para realizar la gráfica de nuestro sistema, sabiendo que la constante C es de 20.315 y la constante G es de 26.85 segundos al cuadrado, pies a la quinta. Okay. ¿Alguna duda? Me imagino yo que una ecuación así les habrá explicado el ingeniero en su teoría. Ni siquiera con números, sino con valores o letras. Les ha dicho, esta es una ecuación de una bomba y esta es la ecuación de un sistema. ¿Alguna duda? No, ¿se entiende? Bien. Entonces, ya tenemos nuestra ecuación propia de nuestro sistema. Ya lo único que nos queda es analizar, bien, los datos del caudal que tiene o que nos proporciona la bomba en nuestra ecuación para ver qué datos de carga total nos arroja. Bien. A esto me voy. Entonces, primeramente vamos a convertir lo que es la capacidad en galones por minuto que nos tenemos inicialmente. Esperen un momento, por favor. Ya, van a disculpar. Tenemos inicialmente en galones por minuto, no trabajamos en galones por minuto eh, en sistema inglés. Trabajamos en pies cúbicos por segundo. Entonces lo convertimos en galones a pies cúbicos por segundo por medio de su tabla de conversión que tiene el Robert Mod de cada uno de ellos. Ahora, una vez que tenemos ya convertido, lo único que nos queda es ya analizar cuánto tendría mi sistema con cada uno de estos caudales. Bien, en función a esta ecuación que tengo de mi sistema. ¿Ok? Ahora, ¿cómo procedo a analizar? Es donde yo tengo que crear mi propia tabla. Bien. Si yo tengo y me está dando un caudal, ya. Yo tengo un caudal. Eso me lo proporciona la bomba, que es con el que vamos a trabajar. Entonces lo siguiente es encontrar mi factor de fricción antes de encontrar la energía suministrada. Bien, pero ya saben que para calcular el factor de fricción previamente tengo que calcular el número de Reynolds. ¿No? Entonces, yo sí tengo que calcular Reynolds, luego factor de fricción y ya con eso recién calculo la energía suministrada. Por eso se forma esta tabla. Si tengo caudal, bien, tengo que calcular Reynolds, luego factor de fricción y al final la energía suministrada en pies. ¿Ok? Por eso les decía que esta parte es compleja porque lo tienen que hacer con cada uno. Bien, el primero es sencillo. Super. Si tenemos caudal 0,
No es necesario directamente calcular el factor de fricción, todo número multiplicado a 0 va a seguir siendo 0. Entonces, lo que nos va a quedar inicialmente cuando el caudal es 0 es una energía suministrada igual a la energía potencial, que es 65 pies. Bien, ya todo inicia a partir del siguiente caudal, que es del 0.044 pies cúbicos por segundo. Bien, entonces, como bien les dije, vamos a calcular Reynolds, que es igual a la velocidad por el diámetro dividido entre la viscosidad cinemática, sabiendo que el caudal es igual a la velocidad por el área de flujo, despejando lo que es la velocidad igual a caudal por área de flujo, vamos a tener que el Reynolds es igual a el caudal por el diámetro por la viscosidad cinemática por el área de flujo. Bien, lo que va a cambiar aquí es el caudal. Entonces, reemplazando los datos, ahora con este caudal, el diámetro se mantiene constante, la viscosidad cinemática constante, área de flujo constante, como les dije, lo que va a variar en cada punto es el caudal. Si simplificando los datos, vamos a tener que Reynolds es de 183.418. Bien, eso y lo venimos y lo llenamos a la tabla. Ahora sigue calcular factor de fricción. Entonces ya saben, si el sistema mayor a los 4000, vamos a tener que ocupar Colebrook, ya que se comporta en régimen turbulento. Entonces, ocupando Colebrook, lo único que me quedaría es reemplazar la rugosidad del material, que es 1.5 por 10 a la menos 4 pies, el diámetro y el Reynolds posteriormente. Vamos a tener que el factor de fricción es el 0.019. Y eso lo llenamos a la tabla. Bien, lo único que me queda es calcular ahora la energía suministrada. Ya que tengo las constantes C y G y aparte el factor de fricción más el caudal, voy a tener que la energía suministrada es 65.83 pies. Bien, ya tengo calculado. Ahora, ese paso lo tienen que repetir con cada uno de los caudales. Allá en Reynolds, allá en factor, hay energía de cada uno de los caudales. Por eso les decía que era amoroso. Bien. Una vez que ustedes hagan el mismo procedimiento para cada uno, les tienen que dar o les tienen que arrojar estos datos. ¿Ok? Y como ven acá, como les mencioné incluso al inicio, que el comportamiento de un sistema es directo a diferencia que un comportamiento de un equipo que es inverso. Mientras más alta sea el caudal a ocupar, mayor va a ser la cantidad de energía suministrada. Por eso, inicialmente es 0, pero una energía suministrada es 65. Correcto. Mientras más alto, que es 0.35 pies cúbicos por segundo, vamos a tener una energía suministrada, una energía requerida por mi sistema de 103. Más alto que la energía cuando el caudal es 0. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Antes de avanzar. ¿Todo claro? Sí, está claro. Bien. Ahora, lo único que nos queda es formar la gráfica. Primeramente, la curva de la bomba. Para la primera gráfica, capacidad versus carga, es 1, donde como les dije, vemos el comportamiento inverso. Mientras menor sea la capacidad, más alta es la carga, y mientras más alta sea la capacidad, menor va a ser la carga. Bien, como les dije, es una curva descendiente. En cambio, la característica de mi sistema es opuesta. Son un comportamiento directo. Mientras más se aumenta
el caudal, mayor es la cantidad de energía a necesitar. Por eso es una curva ascendente. Perdón. ¿Sí? Y finalmente la curva del rendimiento. La curva del rendimiento simplemente trabajamos con los datos del equipo, que es capacidad versus rendimiento o eficiencia. Bien, que es una curva campana. ¿Ok? Y lo que nos queda es unir los tres. La curva de la bomba versus curva del sistema versus curva del rendimiento y vamos a tener esta curva. Bien, que es muy se podría decir muy real, ¿no? O tal y como el ingeniero les habrá mostrado en cátedra. Bien, la curva verde es la curva de la bomba, las líneas azules es la curva de un sistema y las líneas amarillas son la curva de rendimiento. Okay. Ahora, de aquí nos va a servir mucho para calcular el punto de operación. El punto de operación básicamente es el momento exacto en donde la curva del sistema y la curva de una bomba se intersectan. Bien. Ese es el punto de operación. El único momento en donde ambas partes llegan a compartir datos en común. Bien. Esta es una toma más exacta. Y la ventaja de trabajar en Excel es que yo puedo manipular la escala, por eso se ve totalmente diferente a la anterior. Bien, pero a mí me ayuda para calcular los datos que preciso. Bien, los únicos datos que comparten en el momento exacto en el punto de operación es uno, la energía suministrada, a que le llamamos energía suministrada óptima, que en este caso es de 81.6. Y luego tenemos el caudal óptimo, que es del 0.20 pies cúbicos por segundo. ¿Okay? Una vez que tenemos esos datos, ya le llamamos datos óptimos, porque de eso se trata el punto de operación. Es el momento exacto donde ambos sistemas tienen la misma energía suministrada y el mismo caudal. Bien. Ahora, lo siguiente es calcular los datos del rendimiento óptimo. Para el rendimiento óptimo, simplemente tenemos que trazar una línea que va a 90 grados hasta que intersecte con su curva de rendimiento. Bien. Partimos desde el punto de operación a 90 grados hasta su curva y procedemos a lecturar. En este caso vamos a tener un rendimiento óptimo de 52.34%. Bien, y esa es la forma de cómo recopilar los datos de la gráfica. ¿Alguna pregunta? No, se entiende todavía. Bien, ahora como ya tenemos los tres datos, ya sea energía suministrada óptima, caudal óptimo y rendimiento óptimo, simplemente nos quedaría encontrar los datos. Primero, lo que nos pide calcular el caudal óptimo de este sistema. Bien, como el caudal lo tenemos en pies cúbicos por segundo, nos piden galones por minuto. Entonces ya sabemos que un pie cúbico por segundo equivale a 449 galones por minuto. Eso lo hallan directamente en su tabla de conversión del Robert Moore. Bien, simplificamos la sonido, vamos a tener que el caudal óptimo sería de 92.15 galones por minuto. Eso sería parte de su respuesta. Ahora lo que nos quedaría es calcular justamente la potencia real o la potencia requerida de un equipo. Bien,
Entonces reemplazamos justamente los datos como la energía suministrada óptima, el caudal óptimo y el rendimiento óptimo, aparte del, eh, del peso específico. Bien, simplificando pie con pies, vamos a tener que la energía o que la potencia real de una bomba es de 1996.22 kilogramos fuerza por pie sobre segundo. ¿Sí? ¿Y ustedes creen que un equipo puede tener esas unidades como potencia? ¿O qué unidades tiene, qué unidades de potencia normalmente se manejan en un equipo? HP. Exacto. Entonces, sí o sí tenemos que convertir eso en HP. Ya sabemos que un HP equivale a 550 kilogramos fuerza por pie por segundo. Si simplificamos, vamos a tener que la potencia requerida o la potencia real es de 3.62 HP o horsepower. Bien, y con eso tenemos resuelto este ejercicio. Hasta aquí, preguntas. Algo complejo, ¿no? La aburrida es que en estos ejercicios van a tener que desglosar punto por punto y ahí es donde se pierde tiempo. Largo más que complicado. Ujú. Bien. ¿Alguna pregunta o solamente nos faltaría ver la parte de cavitación y con eso ya tendrían todo para su primer examen? Bien. A ver, déjenme sacar la gráfica para informar. Ok. Ya lo único que nos falta ver es cavitación y con eso concluimos. Más en cavitación es cortito. Ya está, ya está. No, bueno. Bien, como lo han visto con el ingeniero, eh, la cavitación básicamente es un problema que se le presenta a cualquier tipo de conexión eh, hidráulica. Bien, pero para ello nosotros podemos estimar si un sistema puede presentar cavitación o no. Para ello, sí o sí, lo vamos a necesitar calcular la carga neta positiva de un sistema. Bien. Entonces, para este caso, nos pide determinar la carga neta o el NPH, la carga neta de succión positiva, disponible de un sistema, tal y como lo muestra la siguiente figura. El fluido es agua a 80 grados Celsius y la presión es atmosférica, o la presión atmosférica es de 101.3 kilopascales. El nivel del agua del tanque está a 2 metros por debajo de la entrada de la bomba. La rama vertical es una línea de succión, bien, de acero de 3 pulgadas de cédula 40 con una longitud de 2 metros, mientras que la rama horizontal es de una tubería de 2 pulgadas de cédula 40 con una longitud de 1.5. El codo es de tipo de radio largo. Ignore la pérdida en la reducción. La válvula de pie y filtro son de tipo
del tipo de discos articulado vástago. El flujo volumétrico es de 300 litros por minuto. ¿Ok? Tenemos que evaluar este sistema y analizar si de verdad me genera cavitación o no. Bien, entonces, lo único que me queda es interpretar datos. Ya sabemos que la distancia que hay entre el tanque y el nivel es de 2 metros. ¿Ok? Y tenemos tanto los diámetros nominales y la longitud para cada tramo de tubería. ¿Ok? Vamos a tener en punto A el nivel sobre el nivel del tanque y el punto B. Al tratarse de cavitación, siempre lo analizamos en el punto exacto antes que ingresa al equipo. No sucedemos de peor. Eso quiere decir que solamente analizamos toda la línea de succión. Bien. Eso más que todo. Ahora, lo primero a analizar es obviamente recopilar datos con el que vamos a trabajar. Sabemos que es agua a 80 grados, una densidad, viscosidad dinámica, peso específico, todo de la tabla A1. Bien, luego tenemos para la línea para la línea de 3 pulgadas de acero comercial, bien, y las 2 pulgadas también tenemos diámetros y área de flujo, que todo eso lo hallamos en la tabla FP1. Bien, para la rugosidad ya saben de la tabla 8.2 y para el factor de fricción, ya que tenemos el diámetro y los aceros comercial de 10.5. Bien, en cuanto a accesorios solamente se contempla dos, el de la válvula de pie y el codo de radio largo. ¿Ok? Para eso nos vamos a la tabla 10.4, donde ya sabemos que el codo de radio largo de 90 grados es de 20 y la válvula de pie y filtro de tipo de disco articulado vástago es de 420 y solamente tenemos uno. Bien, entonces simplemente ya nos vamos a resolver. Nos pide calcular la carga neta de succión dentro de un sistema y para ello justamente tenemos una ecuación. Bien, que eso me imagino que se los mostró el ingeniero. La carga neta de succión positiva es igual a la energía de presión en el punto antes que ingrese la bomba más la energía cinética, obviamente, en el punto antes que entra la bomba, menos la energía de presión de vapor del fluido. ¿Ok? Ahora, esa es la fórmula general. Nosotros tenemos que encontrar una fórmula ya deducida. Bien. Y básicamente, para encontrar la fórmula deducida, tenemos que reemplazar justamente todos estos valores de acá. Lo que es la energía de presión y la velocidad, la energía cinética en el punto 2, bien, antes que ingrese la bomba, pero con datos que manejamos de la gráfica. Para ello vamos a necesitar o vamos a tener que deducir dentro de la fórmula de la ecuación de Bernoulli. Bien. Ahora, de acuerdo a este sistema, sabiendo que tenemos el punto A sobre el nivel del tanque y el punto B, el punto antes que ingrese la bomba, ¿qué es lo primero que podemos simplificar? La bomba, no existe bomba. Exacto. Entonces, podemos simplificar básicamente la energía suministrada. Luego, ¿qué otra cosa más podemos simplificar?
La energía potencial en el punto B. Exacto. Energía potencial en el punto B. ¿Por qué energía potencial en el punto B? En el punto A sería el nivel de Punto referencia. A. Obviamente, le dije que su nivel de referencia es el punto que se encuentra por la parte inferior en relación al otro punto a analizar. En este caso, el punto inferior es el punto A. Entonces, lo que tendríamos que simplificar es la energía potencial de A. Y ahí sí entraría lo de energía cinética en A, ya que el fluido está en un tanque, entonces podemos simplificar A y no B. Bien, ¿podemos simplificar algo más? No. Bien. Entonces, con eso simplificamos, eso tendríamos resuelto básicamente todo, solamente que hay que acomodar en base a lo que quiero reemplazar. Si yo quiero reemplazar todos los datos antes que ingrese la bomba, simplemente tengo que despejar la energía de presión en B y la energía cinética en P. ¿Ok? Vamos a tener la energía cinética en A menos la energía potencial en B menos la energía de presión perdón, la pérdida de energía de fricción. ¿Ok? Y eso simplemente me quedaría reemplazarlo dentro de la ecuación de la NPH. Como ya tengo justamente de qué equivale, esa sería la ecuación que vamos a trabajar en función a nuestro sistema. ¿Alguna pregunta? No. Bien. Entonces simplemente nos quedaría calcular las variables que nos faltan, en este caso las pérdidas de energía. Para tramos rectos solamente contemplamos dos, un tramo horizontal y un tramo vertical, pero de diferentes diámetros, así que vamos a trabajarlo por separado. Bien. Para la pérdida de energía por fricción en tramos rectos tenemos la pérdida en el tramo vertical como en el tramo horizontal. Reemplazando los datos que manejamos, bien, tanto las longitudes como los respectivos diámetros, vamos a ver que nos hace falta el tema de las velocidades y el factor de fricción. ¿Ok? Entonces, ya sabemos, o vamos a trabajar en función, sabemos que caudal es igual a velocidad por el área. Entonces, despejo la velocidad, voy a tener caudal sobre área. Y como tengo el caudal que es de 5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo, dividido entre el área de flujo. Bien, vamos a tener que la velocidad en la zona vertical es de 1.04 metros por segundo. Lo mismo para el tramo horizontal. Bien, partiendo igual, caudal es igual a la velocidad por área de flujo. Despejo la velocidad, voy a tener velocidad igual a caudal sobre área de flujo. Y como el caudal es constante y varía la velocidad, voy a tener que la velocidad en el tramo horizontal es de 2.3 metros por segundo. Bien, esto comprobando la teoría que se maneja en cuanto a caudales y velocidades. Caudal obviamente se mantiene constante porque estamos hablando de la cantidad de materia que circula en una unidad de tiempo. En este caso, la cantidad de volumen que circula en unidad de tiempo. En cambio, la velocidad depende mucho del área. Bien, ya les he dicho que la velocidad es inversamente proporcional al área. Mientras más pequeña el área, más alta la velocidad. Bien.
Entonces, simplemente lo reemplazamos, lo que equivalen las velocidades, y vamos a tener que calcular el factor de fricción. Bien, primeramente para el factor de fricción, tengo el Reynolds, en reemplazo justamente lo que equivale el Reynolds, tanto la velocidad, el diámetro, densidad sobre la viscosidad. Simplificando las unidades, vamos a tener que el Reynolds en la zona vertical es de 226.632. Bien, ya saben, sistema en régimen turbulento, vamos a ocupar Colebrook. Entonces reemplazamos a Colebrook tanto la rugosidad del material como el Reynolds. Vamos a tener que el factor de fricción para las zonas verticales es de 0.019. Lo mismo tenemos que hacer para la tubería en horizontal. Entonces reemplazamos lo que es la velocidad, diámetro y las propiedades físicas se mantienen constantes. Vamos a tener que el Reynolds en horizontal es de 335.908. Bien. Entonces, ya tenemos justamente la velocidad del material, el diámetro y el Reynolds anteriormente calculado. Reemplazamos dentro de la fórmula y por método del solve vamos a tener que el factor en horizontales es de 0.019. Bien, y esos son los datos que nos faltaría para calcular en sí la pérdida de energía por fricción en tramos rectos. Simplificamos todas las unidades y vamos a tener que el factor de fricción en tramos rectos es el 0.18 metros. ¿Qué? Solamente nos falta el accesorio. Solamente tenemos dos accesorios contemplados, el radio largo y la válvula y filtro. Entonces reemplazamos dentro de la fórmula lo que es el accesorio, ya sea en este caso válvulas y codos. ¿Okay? Entonces, reemplazando lo que es las cantidades y el valor adimensional de longitud equivalente y diámetro, más la pérdida o el factor de fricción en accesorio, vamos a tener que un factor de fricción en accesorio de 0.49 metros. Bien, reemplazando todos los datos que manejamos. Ahora, lo único que nos queda es sumar tramos rectos como en accesorios y vamos a tener que la pérdida de energía de fricción es el 0.67 metros. Okay, y eso es lo único que nos venimos y reemplazamos en la fórmula de la ecuación de NPH. Ahora, dentro de la gráfica sabemos que la energía potencial es 2 metros, entonces va a ser más sencillo. En cambio, la pérdida de energía, pero la energía de presión es de 101.3 kilonewton sobre metro cuadrado o pascales o kilopascales. Ya tenemos también el peso específico, que es un dato que nos proporciona las propiedades físicas. Y vamos a tener que la energía de presión es de 10.62 metros. ¿Okay? Entonces, si como tenemos energía de presión, ya podemos calcular lo que estaba entre paréntesis, o sea, los datos del sistema, que es de 7.94 metros. Ahora nos faltaría calcular la energía de presión de vapor, o sea, que es la presión de vapor sobre el peso específico. Bien, entonces, encontrando la carga neta de presión de vapor, también llamado así, se van a la tabla 13.2 de mecánica de Robert Mott, van a tener una tabla ya sea para el sistema internacional como para el sistema inglés. Bien, vamos a tener tanto la presión del vapor como el peso específico o directamente la carga neta de presión de vapor, que es la relación entre la presión de vapor y el peso específico. Bien. Sabiendo que tenemos una temperatura de 80 grados, vamos a tener que justamente la carga de presión de vapor es de 4.96 metros. Bien. O si gustan directamente allá en la presión de vapor, igual les tendría que salir lo mismo de 4.96. Entonces, lo reemplazamos dentro de la fórmula y vamos a tener que la carga neta de succión positiva es de 2.98 metros. Entonces, si esa carga es mayor a 0, el sistema no me genera cavitación. Bien, como dice, se recomienda de que siempre sea positiva. Bien. Trabajar con igualdad a 0 es aceptable, pero no recomendable.
Y peor, si es negativa, entonces su sistema le genera cavitas. ¿Alguna duda hasta aquí? La válvula de pie y filtro, Ujú. ese dato, ¿dónde lo saca? Igual de esa tabla. No lo encuentro en la tabla. ¿Seguro? A ver, veamos. ¿Dónde está? Diez punto cuatro. Capítulo 10 de su Robert Moore. Capítulo 11. Capítulo 10. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Tabla 10.10. Tabla 10.2. Está más abajo. ¿No es esta? Válvula de pie, tipo de disco de Bastard. Bueno, válvula de pie, tipo disco de Bastard. 420, la longitud equivalente y diámetro. Lo que pasa es que yo estaba buscando tipo disco articulado. Por eso entre paréntesis Bastard. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Es un momento de hablar.